Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, jueves 28 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre los ayes de Jesús. Tomado del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo el Señor: «Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profeta y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así, a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, les digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar se lo han impedido». Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, teniéndole trampas para casarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público y Jesús continúa con estas lamentaciones. ¡Ay de ustedes! Jesús se lamenta, le da tristeza porque estos fariseos y maestros de la ley no se han convertido a la palabra de Dios. Se han quedado en sus parámetros humanos, han interpretado la ley meramente desde sus perspectivas mundanas y no desde el Espíritu de Dios. Y por eso Jesús les denuncia su hipocresía. ¡Ay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas, a quienes mataron sus padres! Ellos piensan que están honrando a los profetas, construyéndoles grandes tumbas y mausoleos. Pero Jesús les dice que son unos hipócritas porque haciendo ellos son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprueban. Como dice Jesús, porque ellos los mataron y ustedes les edifican mausoleos. Con esto, queridos hermanos, Jesús nos advierte de no caer en la hipocresía, de honrar externamente a los profetas, a los hombres de Dios, y sin embargo no seguir sus palabras, no acoger el mensaje de salvación. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, y esto lo vemos en nuestro pueblo, sencillo ciertamente, pero que muchas veces por ignorancia no guardan la palabra de Dios? ¿Cuántas veces vemos en nuestras comunidades ciertos devotos que honran a los santos, les hacen su misita y demás, pero que al final la celebración es una celebración mundana, de borracheras, de inmoralidades? Y eso no es honrar a los santos, no es honrar la palabra de Dios. Los santos son modelos de fe para cada uno de nosotros y le honramos si seguimos el camino que ellos siguieron, el camino de Jesús. Sin embargo, si una devoción nos lleva al pecado, realmente no es una verdadera devoción. Y esto también nos puede pasar al revés, que cumpliendo los preceptos religiosos de manera externa, sin vivir la palabra de Dios, sin ser testimonio del amor y la misericordia de Dios en medio del mundo, entonces estamos siendo hipócritas. ¿De qué nos sirve, queridos hermanos, escuchar la palabra de Dios, rezar el rosario, ir a la Santa Misa, si es que no perdonamos de corazón a nuestros hermanos, si es que no anunciamos con el testimonio de nuestra vida esa misericordia de Dios, esa cercanía del reino? Y esta hipocresía al final solamente nos va a llevar a perseguir a los hombres de Dios, aquellos que nos anuncian la palabra. Como dice Jesús, por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, a algunos de ellos los matarán y perseguirán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Pues no matemos, queridos hermanos, a los santos, a los profetas que nos anuncian la palabra de Dios. No matemos a los apóstoles, no matemos a los mensajeros de Dios, que con su vida santa denuncian nuestro pecado. No desoigamos la palabra, queridos hermanos. Más bien honremos la vida de los santos siguiendo su ejemplo, y muchísimo más honremos la sangre de Jesús, siendo verdaderos amigos de Él, viviendo nuestra fe con sinceridad y radicalidad.
guardando ese amor a Dios y ese amor al prójimo. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús continúa diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley, que se han apoderado de la llave de la ciencia. Ustedes no han entrado, y a los que intentaban entrar, se lo han impedido». Qué fuerte, queridos hermanos, y esto puede pasarnos, nosotros que sabemos la palabra, que estamos tanto tiempo perseverando en el camino del Señor. Sin embargo, cuando nos quedamos con esquemas mundanos, o tal vez ritualismos o legalismos, entonces estamos negando la palabra de Dios. Actuando así estamos pervirtiendo la fe y estamos impidiendo a muchos hermanos nuestros que se acerquen a Dios, que tengan una experiencia de Dios. ¿Cuántas veces vemos en nuestras comunidades ciertos hermanos que no nos anuncian la palabra, sino que nos anuncian simplemente ideologías? Interpretan la fe, la palabra de Dios, desde perspectivas distintas, sean ritualistas, legalistas, ideológicas, sociológicas, etc. Y eso es pervertir la palabra de Dios. En la iglesia, queridos hermanos, no ha de existir esa nomenclatura de ser de izquierda o de derecha. No, porque todos somos de Cristo. Tenemos que entender esto, queridos hermanos. Interpretar la palabra de Dios desde perspectivas sesgadas simplemente es pervertir la fe. Y ello conlleva que los que desean entrar en el reino de los cielos, entrar en la ciencia de Dios, se vean pervertidos. Por eso Jesús nos invita a ser fieles y nos exhorta a vivir la fe desde el encuentro con Él y su salvación, de anunciar su palabra, su mensaje de salvación, de anunciar este amor y esta misericordia de Dios, sin pervertir la fe. Y esto exige mayor radicalidad, queridos hermanos, radicalidad a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesús y también al magisterio de la Iglesia que contiene la predicación apostólica. Pues pidamos al Señor que nos conceda un corazón vigilante para no pervertir la palabra de Dios con vivencias legalistas, moralistas, ideológicas, sociológicas de la fe, sino más bien interpretar la palabra de Dios con el mismo espíritu con que fue escrita. Que experimentemos y nos renovemos en nuestro encuentro con Jesús para así interpretar la palabra desde ese mensaje de la salvación, desde el espíritu, y así entrar a gozar de la sabiduría de Dios. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosar a Jesús implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, teniéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. ¡Qué obstinación, queridos hermanos! Estos escribas y fariseos, estos maestros de la ley, no acogen la corrección de Jesús. No quieren abandonar sus perspectivas legalistas de la palabra. No quieren abandonar su perspectiva legalista de la fe. Se enardecen contra Jesús y en vez de acoger la corrección ciertamente dura de Jesús, empiezan a acosarlo implacablemente y solo atinan a decirle muchas preguntas capciosas para que Jesús caiga en la trampa. Qué triste, queridos hermanos, pero esto también nos puede pasar a nosotros. Cuando no acogemos la palabra de Dios, cuando no acogemos el Evangelio de Jesús sin glosa, sin interpretaciones antojadizas, entonces estaremos en contra de Jesús. Estaremos interpretando de una manera distinta o incluso estaremos traicionando su palabra y empezamos a negar la divinidad de Jesús. Empezamos a desacreditarlo. Y esto nos puede pasar. Y esto es así porque ha pasado en la iglesia. ¿Cuántos hombres y mujeres que estaban llenos de la palabra de Dios, sin embargo, por no acoger la corrección del Señor, por no abandonar interpretaciones mundanas de la fe, han terminado renegando de la fe, permaneciendo en su error, a pesar que muchos hermanos nuestros, que la iglesia misma les ha invitado siempre a corregirse, a ser fieles a la palabra de Dios, que es interpretada por el magisterio de la iglesia, por la predicación apostólica? Pues pidamos al Señor que estirpe de nosotros todo peligro de obstinación, que no caigamos en esa soberbia o en esa vanidad para arremeter contra Jesús. No, queridos hermanos, más bien, vivamos con humildad la palabra y dejémonos corregir por ella. Que abramos nuestro corazón, no somos perfectos y necesitamos de la palabra para seguir transformando nuestro corazón. Pidamos pues al Señor que nos despoje de toda soberbia y vanidad y que más bien acojamos la corrección de Jesús con humildad. Por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos denuncias nuestra hipocresía. Sí, Jesús, ayúdanos a acoger tu corrección. Te pedimos que estemos atentos para alabarte con sinceridad, que no honremos la vida de los santos si es que no seguimos su ejemplo de fe, que no caigamos en esa hipocresía de honrarte de la boca para afuera, pero con el corazón lejos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a honrar la vida de los santos siguiendo el ejemplo de su vida, y mucho más, que honremos tu sangre, Jesús. Tú nos has rescatado, tú nos has liberado, tú nos has comprado a través de ella.
Que vivamos pues nuestra fe con sinceridad, siendo testigos de tu resurrección en medio del mundo. Te pedimos, Jesús, que nos des un corazón vigilante para no pervertir la palabra de Dios con interpretaciones antojadizas, desde perspectivas legalistas, moralistas, ideológicas, sociológicas. Estirpa de nosotros toda esa división que hace daño a la Iglesia, el ser de derecha o de izquierda, que comprendamos que somos solo de ti, Jesús. Ayúdanos pues, Jesús, a renovar nuestro encuentro contigo, para interpretar tu palabra desde ese espíritu con que fue escrita, y así poder entrar con gozo a tu sabiduría, es decir, a saborear tu palabra, dando sabor a nuestra vida y compartiendo ese sabor con los demás y con el mundo. Y finalmente, Jesús, te pedimos que extirpes de nuestro corazón toda soberbia, toda vanidad, que cuando tu palabra nos corrige, seamos dóciles a esa llamada de atención. Ayúdanos, Jesús, a acoger tus correcciones con humildad. Solo así permaneceremos fieles a ti, evitando el peligro de renegar de ti, de desacreditarte o de negar tu divinidad. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.